¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Espero que estéis muy bien. Esta semana hablamos de que el ruido de la IA es ensordecedor. Una encíclica papal con Gandalf y posiblemente Claude metido en el ajo. El juicio más OpenAI resuelto sin responder nada importante. Google rediseñando la búsqueda para quedarse con el tráfico. Abucheos en graduaciones universitarias y una ley española de inteligencia artificial con multas para empresas y amonestaciones para la administración. Pero la noticia que importa es otra. Los adolescentes, las adolescentes de familias con menos recursos sufren más por el uso excesivo de las redes. La prohibición sin educación sigue siendo solo más ruido. Escucharemos de la mano de Javier Ortiz un nuevo episodio de La IA con Aprendemanía. Javier redefine hoy la relación docente con la tecnología a través del concepto de fluidez en inteligencia artificial, evolucionando de una simple alfabetización a una colaboración ética y eficiente estructurada en 3 pilares: delegación, ejecución y diligencia. Todo con el objetivo de evitar el sedentarismo cognitivo. El profe productivo nos hablará de cómo trabajar con inteligencia y a la vez proteger tu paciencia. Jesús Rivas de Redacta.me nos dará otra de sus píldoras de sabiduría y terminaremos, como siempre, con los acertijos peliculeros. ¿Te vienes? Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Estas semanas han sido ruidosas, por llamarlas de alguna manera. El Papa León XIV publicó su primera encíclica, ojo, no es que se haya metido a ciclista, Magnificat Humanitas. El documento defiende que la IA debe estar al servicio de la dignidad humana y no concentrar el poder en manos de gobiernos ni de gigantes tecnológicos. Defiende que el avance tecnológico no puede justificar la destrucción del empleo. Defiende que los sistemas autónomos aplicados a la guerra son un riesgo inaceptable. Hasta aquí nada que no pueda afirmar alguien sin sotana. Lo interesante es que el Papa acude a Tolkien para apoyar su argumento. De hechicero en hechicero, cita al mago Gandalf en El Retorno del Rey. No en vano, él también es el mago blanco. No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Pocos párrafos antes, Gandalf hablaba de las Palantir, las piedras videntes. Dice que el Señor Oscuro podría decidir sobre lo que verán las mentes más débiles o hacer que interpreten mal el significado de lo que ven. Palantir, la empresa de vigilancia masiva de Peter Thiel, cuyo manifiesto reciente divide las civilizaciones entre vitales y disfuncionales, toma su nombre exactamente de esas piedras. El antagonista perfecto de la encíclica lleva el nombre del enemigo de la cita papal. La literatura tiene estos momentos. Con un poco de imaginación podemos situar a Frodo, Saruman y compañía con nombres y apellidos en la aventura de la IA. Maravilloso. Y para darle una vuelta de tuerca absurda más, llega la reflexión de Antonio Ortiz, del podcast Monos Estocásticos, que nos cuenta que hay indicios razonablemente sólidos, dice, de que partes de la encíclica fueron redactadas con ayuda de la IA, posiblemente Claude. La variación por secciones sugiere que unos cardenales tiraron de IA y otros no. Quizá ni el propio León XIV sabía cuánto Claude había en su texto sobre proteger lo humano de la máquina. ¡Ay, señor! La encíclica no ha sido la única noticia grande. Elon Musk perdió su juicio contra OpenAI. La pregunta que quedó sin responder es la que importa. ¿Puede una entidad sin ánimo de lucro convertirse en empresa con ánimo de lucro, enriqueciendo a sus fundadores sin que pase nada? El jurado dijo que la denuncia había prescrito. Musk anuncia apelación.
Mientras tanto, el debate sobre qué tipo de IA queremos y para qué queda sepultado bajo cifras de valoración bursátil y cotilleos de juicio. Altman aspiraba a imagen de santo, se quedará con la de magnate. En fin, tampoco es tan diferente. ¿Querrá quizá ser Tom Bombadil? Bueno, yo creo que más bien sería Gollum, mi tesoro. Y mientras se dirimía ese pleito, Google anunció la mayor actualización de su buscador en 25 años. Ya no te manda una página, te da la respuesta y se queda con el tráfico. Los pequeños editores son los más golpeados. Algunos han visto caer su tráfico de búsqueda un 60% en 2 años. La web deja de ser destino y pasa a ser materia prima. Quien producía conocimiento pasa a ser proveedor invisible. Y además gratuito. En ese clima el alumnado también tenía algo que decir y eran abucheos. En varias ceremonias de graduación universitaria en EEUU, los estudiantes silbaron a los ponentes que hablaron de la IA, según recoge Jordi Pérez Colomé, que distingue bien los motivos. Hay hartazgo ante el discurso evangelizador y, por supuesto, miedo laboral. Mientras tanto, en un país llamado España, la ley de IA aprobada prohíbe los deepfakes sexuales, obliga a etiquetar contenido generado por IA a partir de agosto y extiende la responsabilidad legal a quien usa los sistemas, no solo a quien los despliega. Pero hay una excepción. Si la administración usa mal una tecnología prohibida, recibe una amonestación. Una empresa privada hasta 35 millones de euros. Jerry Seinfeld lo resumió mejor que nadie en The Tonight Show. Somos lo suficientemente listos como para inventar la IA, tan tontos como para necesitarla y tan estúpidos que no podemos averiguar si hicimos lo correcto. Y en medio de todo este ruido, encíclicas posiblemente escritas con IA, personajes de la Tierra Media más bien conocidos como mediocres, juicios que no responden a nada, etc., hay una noticia que merece más atención de la que ha recibido. Un estudio publicado en World Happiness Report 2026 confirma que el uso problemático de las redes sociales daña más la salud mental de los adolescentes de familias con menos recursos. No porque los ricos no tengan móvil, sino porque sus papáes y mamáes tienen más tiempo, más recursos para actividades alternativas, más capacidad para poner normas y hablar con sus hijos e hijas. La desigualdad no empieza en el algoritmo, empieza mucho antes. Y esto debería estar en el centro, y por supuesto no lo está. Mientras discutemos si la IA es la próxima revolución industrial o el fin de la humanidad, hay adolescentes que usan el móvil para escapar de emociones que no tienen con quién gestionar, porque nadie les ha enseñado otra cosa, y porque parece que nadie tiene tiempo, ni tampoco muchas ganas. El prohibicionismo, prohibir los móviles en coles, prohibir las redes a los menores, prohibir, es la respuesta más cómoda y la menos eficaz. Sin educación detrás, la prohibición es solo ruido. El mismo ruido que llena las noticias estas semanas mientras la brecha digital sigue aumentando discretamente y a discreción. La solución, educación con mayúscula y tilde en la O. Jesús Rivas nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar, con María Chat somos explorar. Con redacta.me Jesús Rivas nos viene a enseñar cómo la IA... No importa que haga frío, no importa que haya mucho calor, como es el caso, pero don Jesús Rivas de redacta.me no falta a su cita semanal. Una nueva edupíldora sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. Un nuevo informe de la plataforma de formación Coursera, elaborado a partir de las respuestas de más de 4.200 docentes y estudiantes universitarios de 5 países, indica que más del 95% ya utiliza herramientas de IA en el ámbito educativo. Es un dato llamativo, pero no especialmente sorprendente. Los estudiantes utilizan estas herramientas para investigar, redactar textos, practicar con preguntas de examen o gestionar mejor su tiempo. Los docentes también las están incorporando para preparar clases, diseñar actividades o agilizar determinadas tareas. Lo verdaderamente relevante del informe es otro dato. Solo 1 de cada 4 profesores considera que él y sus compañeros tienen las competencias necesarias para utilizar la IA de forma efectiva. Y aquí aparece una de las principales paradojas del momento actual. La adopción de la tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad de las instituciones
para integrarla adecuadamente. Solo el 26% del profesorado afirma que su universidad dispone de una política formal sobre el uso de la IA y apenas el 28% considera que su institución está preparada para gestionar cómo la utilizan los estudiantes. Sin embargo, la percepción general es positiva. El 81% de los encuestados cree que la IA está mejorando la educación superior y el beneficio más valorado, señalado por casi la mitad de los participantes, es la posibilidad de personalizar el aprendizaje. Pero personalizar no significa simplemente dar acceso a ChatGPT o a cualquier otra herramienta. Significa diseñar experiencias en las que la IA ayude al alumno a comprender mejor los conceptos, recibir feedback inmediato y avanzar según sus necesidades. También conviene introducir un matiz importante. Los estudiantes no parecen estar sustituyendo completamente el estudio tradicional. El 63% afirma que utiliza la IA en menos de la mitad de sus tareas. La cuestión, por tanto, no es solo cuánto la usan, sino cómo la usan. Los estudiantes no utilizan la IA únicamente para obtener respuestas rápidas. Según el informe, la emplean sobre todo para investigar, redactar trabajos, crear preguntas de examen, organizar mejor su tiempo y repasar contenidos. Esto nos muestra que la IA ya forma parte del proceso de estudio, pero también obliga a introducir algunos límites. Casi 1 de cada 4 estudiantes reconoce haber entregado trabajos generados por IA sin indicarlo. Por tanto, el reto no consiste únicamente en enseñar a utilizar estas herramientas. También debemos ayudar al alumno a distinguir entre apoyarse en la IA para aprender y delegar en ella el esfuerzo intelectual que necesita realizar por sí mismo. Porque una herramienta que ofrece respuestas inmediatas puede convertirse en un atajo para evitar el esfuerzo intelectual, pero también puede ayudar como un tutor que plantea preguntas, ofrece explicaciones alternativas y ayuda al estudiante a reflexionar. La diferencia no está únicamente en la tecnología, está en el diseño pedagógico. Por eso, las instituciones educativas necesitan avanzar en 3 direcciones. Por un lado, formar al profesorado. Por otro, establecer pautas claras y revisar los modelos de evaluación para garantizar que la IA complete el aprendizaje en lugar de sustituirlo. La IA ya está en las aulas, Luis, pero el verdadero reto comienza ahora y es aprender a utilizarla para mejorar la educación. Hasta la semana que viene. En este beat tu mente va a estallar. Inteligencia artificial en acción. Aprende manías la conexión. Ven y únete a la revolución, donde la mente es la solución. La IA con Aprende Manía. Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que está redefiniendo nuestra interacción con la inteligencia artificial en 2026, y es la fluencia. Ya nos hemos dado cuenta que no basta con saber que la inteligencia artificial existe y que es una realidad, y sobre todo en el sector de la educación. Pero esto no es suficiente. Hoy necesitamos pasar de la simple alfabetización a una fluencia real. ¿Y qué significa este concepto de fluencia en IA? Pues se define como la capacidad de interactuar y colaborar con estos sistemas de una manera efectiva, eficiente, ética y, por supuesto, evidentemente, segura. Es un cambio de mentalidad total. Dejamos de ver la inteligencia artificial como una simple herramienta para adoptarla como un socio de confianza, un copiloto con nuestra resolución de problemas. Lo más importante que queremos transmitiros en este episodio es que hay que ser fluido en inteligencia artificial, y esto no es solo saber memorizar una lista de prompts mágicos o estratégicos, es una competencia integral que implica un montón de habilidades, prácticas, de conocimientos técnicos también, y un marco de valores muy sólido. Es decir, es una mentalidad que se adapta según estas herramientas van evolucionando y, como nos damos cuenta, tomando mayor potencial. Para entenderlo, vamos a desglosar este concepto en 3 pilares. En primer lugar, hablaremos de la delegación. Antes de usar la inteligencia artificial tenemos que plantearnos, ¿debo usarla? En segundo lugar viene la ejecución. Una vez que he decidido que voy a utilizarla y que puedo y debo utilizarla, ¿cómo debo usarla para hacerlo de una manera eficiente? Y en tercer lugar está la diligencia. ¿Es ético y seguro lo que acabo de crear con inteligencia artificial y qué implicaciones tiene? Pues bien, vamos a ello.
Comencemos por el primer bloque, la delegación, el juicio estratégico. Antes de obsesionarnos en cómo escribir el prompt perfecto, la fluencia exige dominar la decisión más rentable y más importante. ¿Debemos y podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer esto? A esto lo llamamos delegación. En realidad es el juicio estratégico que nos define qué asignamos a la máquina y qué nos quedamos nosotros. Pensemos en la metáfora del piloto y el copiloto. El humano es la cabeza, es el piloto irreemplazable, responsable del juicio, la empatía, la supervisión y la responsabilidad, como veremos más adelante, de lo que hemos creado. La inteligencia artificial en este caso es el cuerpo, el copiloto, ideal para alcanzar mayor velocidad y para poder escalar. Si delegamos mal, no somos ineficientes, nos exponemos a riesgos reales de privacidad y de confianza. Por lo tanto, antes de delegar, antes de utilizar la inteligencia artificial, un profesional fluido tiene en cuenta los siguientes elementos como mínimo. En primer lugar, la caja negra y los datos. No todos los sistemas de inteligencia artificial son iguales. Debemos cuestionar cómo se construyó este modelo y qué datos se usaron para entrenarlo. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de sesgos algorítmicos es evidente. Si los datos de entrenamiento tienen prejuicios raciales, de género o de otros muchos elementos, la IA los replicará y hasta los amplificará en muchas circunstancias. En segundo lugar, privacidad y gobernanza, un elemento crítico para nuestra seguridad. Siempre hazte las siguientes preguntas. ¿Quién ve mis datos? ¿Cómo protejo la privacidad? Subir información confidencial a un modelo público, un modelo estándar de los que utilizamos habitualmente, como por ejemplo ChatGPT, puede ser una violación de datos catastrófica. Si el modelo, como indicamos en este caso, es público y tus datos son secretos, la respuesta es simple: no la utilices. Tendremos que buscar otras herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo Gemini y como por ejemplo también Copilot de Microsoft, que con cuentas educativas sí nos permiten tener esa protección de datos. O, en cualquier caso, también podemos optar por la estrategia de anonimización. En tercer lugar, zonas prohibidas y riesgos éticos. Hay lugares que ya no es que la IA pueda acceder a nivel técnico, es que no debe de entrar, porque se requiere una humanidad genuina en ese proceso. La inteligencia artificial puede simular empatía, pero no la siente. Nunca podemos delegar decisiones que afecten al bienestar de los alumnos, de nuestras personas, de selección de alumnado, o que tengan componentes morales o críticos. Redactar un correo electrónico de despido, o dar malas noticias médicas, o poder adjuntar elementos evaluativos directamente por una inteligencia artificial es francamente deshumanizante. Además, hay riesgos sociales importantes, como el uso de chatbot como sustitutos emocionales en nuestro alumnado, algo que en España ya afecta entre al 18 y 25% de las chicas con riesgos de dependencia emocional. Y por último, no debemos de olvidar el coste oculto del uso de la inteligencia artificial. Delegar no es gratis. Ya sabemos que el uso de todas estas tecnologías digitales implican el pago de un peaje. Existe un coste cognitivo muy importante. Si dejamos que la IA piense por nosotros en lugar de junto con nosotros, caeremos en un sedentarismo cognitivo, perderemos agilidad mental. Y evidentemente tampoco podemos ni debemos olvidarnos del coste económico y medioambiental enorme por el consumo de energía que supone el uso de este tipo de sistemas, además de un coste social por la precariedad de quienes, sobre todo al principio del desarrollo de estos modelos, han trabajado en condiciones infrahumanas para entrenar dichos modelos. Ahora pasemos al segundo bloque, la ejecución. ¿Cómo colaboramos? Aquí estamos en un elemento mucho más práctico. Una vez que ya hemos decidido que sí que podemos utilizar la inteligencia artificial y delegar junto con ella en el trabajo para obtener el resultado que deseamos, viene la parte operativa, la ejecución. El gran error aquí es tratar a la inteligencia artificial pues como algunas de otras tecnologías con las que estamos acostumbrados a trabajar, como por ejemplo los buscadores de Internet. Aquí es muy importante, si metemos información de calidad mediocre, el resultado será mediocre. Para evitar esto necesitamos 4 elementos, 4 competencias muy importantes. En primer lugar, la creatividad. La IA
no es solo para dar respuestas, es para pensar mejor. Ahora que tenemos una herramienta que nos permite obtener múltiples respuestas y de una manera muy rápida, quizás muchas de las veces el secreto o lo realmente importante no está en esas respuestas, sino en saber explorar qué preguntas hoy en día son más profundas y que antes no podíamos plantearnos por falta de tiempo. El valor está en las nuevas posibilidades que se abre ante una buena pregunta. En segundo lugar, entraríamos en la comunicación, en la ingeniería del contexto. Aquí distinguimos dos niveles. En primer lugar, pues lo clásico que escuchamos siempre de la ingeniería de prompt, dar instrucciones claras, detallando un rol y la tarea que queremos obtener con las restricciones, formatos, etc. Pero en los últimos meses está avanzando una nueva línea de desarrollo que está demostrando cómo estos simples prompts cumpliendo una serie de requisitos técnicos no son suficientes. Está el concepto de ingeniería de contexto. En lugar de solo decir hay que mostrar, tenemos que indicar a la inteligencia artificial cuál es nuestra situación real, cuál es el contexto, en este caso educativo, por ejemplo, de mi centro, de mi aula. La IA sabe mucho, pero sabe mucho de forma genérica. Lo que no sabe es la realidad donde yo quiero aplicar ese conocimiento que le estoy pidiendo. Por lo tanto, necesitamos que razones sobre una base real. Y esa base real solo la conozco yo y debo de facilitársela, a esta herramienta. Así reduciremos de forma drástica los errores. Y en tercer lugar tenemos un elemento de una ventana de contexto, que es un concepto que tenemos que saber todos cuando utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, que la podemos definir como la memoria de trabajo de la IA. No podemos facilitarle información infinita a la inteligencia artificial o conversaciones infinitas, porque va a llegar un momento en el que va a perder la coherencia porque no va a poder tener acceso a toda esa cantidad de información anterior que le hemos facilitado. El tercer paso, una vez que ya hemos visto cómo hacer y cómo formular preguntas interesantes y cómo hacer ahora a nivel técnico, operativo, de una forma eficiente esas preguntas, está en el pensamiento crítico, quizás la habilidad fundamental que la inteligencia artificial nos está demandando en su uso y fundamental para que nosotros desarrollemos nosotros como docentes y como adultos y también, por supuesto, en nuestro alumnado, que es de lo que más suele encarecer. Debemos desconfiar por defecto de las respuestas de la inteligencia artificial, por su propia naturaleza simplemente probabilística. No tiene una comprensión real del mundo, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con los conceptos de alucinaciones, inventa hechos, enlaces, pues con total confianza. La autocomplacencia, un elemento que estamos todos observando de una manera cada vez más elevada y reiterada. La IA nos da la razón por amabilidad artificial, incluso si tu premisa está mal en muchas ocasiones. El límite del conocimiento puede darte información desactualizada porque ya sabemos que los modelos se han entrenado con meses de anterioridad. Es cierto que ahora la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial han incorporado también la opción, que a veces incluso utilizan por defecto, de búsqueda en Internet, que actualiza su base de conocimiento de entrenamiento. Pero siempre tenemos que tener en cuenta esta premisa. Y por último lugar está la paradoja del experto. Para usar bien la IA, necesitas ser experto en el tema. Se han hecho muchos estudios y la gente que más provecho le está sacando a esta tecnología es aquella que la está utilizando en un ámbito de acción que domina y que controla. Porque solo ese experto es el que es capaz de detectar un sutil error. Por lo tanto, ese experto va a poder utilizar esa inteligencia artificial como un becario que muy rápido y muy leído va a poder acceder a un montón de información, pero que no siempre acierta. Y el último paso que tenemos que encontrarnos en este bucle iterativo sería la conversación en iteración. Precisamente esto le añade el concepto de iteración a todo este proceso. No podemos intentar acceder a una herramienta de este tipo buscando el prompt mágico, el acierto en el primer disparo, que en el primer intento vamos a obtener lo que realmente está en nuestra cabeza y necesitamos. El éxito es un ciclo iterativo de preguntar, evaluar, volver a reformular nuevo contexto y volver a preguntar de nuevo. El usuario fluido no edita manualmente el texto de la IA, guía a la inteligencia artificial a la herramienta dándole nuevo feedback para que ella, junto con ella, vayamos mejorando el resultado que nos propone.
Y ahora llegamos a la tercera etapa, al tercer bloque, la diligencia, que nos va a implicar un uso ético y seguro de la inteligencia artificial, y es un elemento que tenemos que tomar bastante en serio. Si en los pasos anteriores de delegación y ejecución hemos podido utilizar la inteligencia artificial más seguros en principio y luego de una manera más eficiente, ahora es el momento de asegurarnos que vamos a llegar sanos y salvos. Es la conciencia del marco de fluencia. Y aquí tenemos 3 elementos que es importante que hablemos. En primer lugar está la transparencia. Las personas tienen el derecho a saber si la inteligencia artificial ha tenido un papel significativo en lo que están consumiendo. Por lo tanto, yo como creador tengo una obligación, de momento en muchos casos moral simplemente, pero ya veremos cómo dentro de poco puede ser incluso legal, a identificar el papel que ha tenido la inteligencia artificial a la hora de crear ese contenido. Ocultar el uso de IA es una violación de la confianza profesional. Si te descubren presentando algo de inteligencia artificial como puramente humano, nuestra reputación, y así tenemos que trasladar esto a nuestro alumnado, puede quedar gravemente afectada. En segundo lugar, y es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta, está la regla de oro. Tú, nosotros, los humanos que utilizamos la inteligencia artificial, somos los únicos responsables de la precisión y de las consecuencias incluso legales de la utilización de este tipo de herramientas. La IA no es un sujeto legal, por lo tanto no puedes usarla como escudo para eludir las responsabilidades. ChatGPT nunca va a ir a la cárcel, nunca va a ir a un juicio. Lo que sí pueden ir son las personas que lo han creado o lo estamos utilizando. Por lo tanto, todo lo que la inteligencia artificial produce, bajo nuestra supervisión, es como si lo hubiéramos escrito nosotros a efectos legales. Y en último lugar, y no menos importante, está la autoría y la propiedad intelectual. Aquí nos surgen muchas dudas cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial, hasta qué punto podemos llegar a justificar o apropiarnos a nivel de propiedad intelectual que ese contenido es nuestro. Pues bien, para decir esto es mío, debe de haber una intervención humana muy sustancial. Esto evidentemente es un terreno bastante fanagoso y que actualmente está en muchos temas judiciales implicados, pero hay un consenso generalizado que tiende a identificar que si nosotros tenemos el poder de cómo demostrar que nuestro intelecto, nuestra colaboración junto con la IA ha guiado a la herramienta, ha llevado el proceso de una manera responsable y sobre todo que nosotros somos en todo momento los que hemos aportado las ideas importantes, relevantes y por lo tanto hemos hecho el trabajo más importante a nivel intelectual, que no significa a nivel quizás más creativo o a nivel técnico, ¿de acuerdo? Pues entonces podemos llegar a justificar esa propiedad de inteligencia artificial, de ese contenido que hemos creado, junto con la inteligencia artificial. La diligencia exige que la IA sea el pincel, pero nosotros somos el pintor, ¿vale? Creo que con esta metáfora queda bastante claro. Pues bien, no nos queda más que despedirnos en este episodio. Ya habéis visto cómo la fluencia en inteligencia artificial no es una carrera de velocidad, es un IA slow, es decir, vamos a ver cómo nos tomamos esto del uso de la inteligencia artificial de una manera un poco más tranquila. Esto es una maratón, si queréis, pero de criterio, no de velocidad. Y se trata de optimizar nuestro tiempo, pero de una manera honesta, protegiendo siempre la privacidad y manteniendo el juicio humano como el elemento crítico del proceso. Bien, entonces hemos visto cómo la fluencia nace de saber delegar con estrategia, de ejecutar con precisión técnica y de actuar con una diligencia ética que debe de ser incrementable. Así que la tecnología, como siempre, seguirá cambiando. Las herramientas que vamos a ir obteniendo para utilizar de inteligencia artificial cada vez son más potentes. Y lo que tenemos que hacer, y no debe cambiar, nuestra capacidad de siempre ser el piloto de esta colaboración. Y este marco que os ofrecemos en este podcast es independiente de las herramientas que van a salir en el futuro. Siempre estas premisas que os hemos comentado deben de marcar y deben de guiar nuestra interacción con este tipo de herramientas. Por lo tanto, recuerda usar la inteligencia artificial para pensar mejor, no para dejar de pensar.
Pues nada, no nos queda más que despedirnos, daros las gracias por vuestra atención y recordaros que desde Aprendemanía Docente ya estamos preparando las nuevas propuestas formativas en inteligencia artificial para ayudaros a vosotros, a los docentes y a los centros educativos a adoptar la inteligencia artificial de una manera crítica, responsable y productiva. Pues nada, como siempre, sed buenos y buenas. Inteligencia artificial en acción, Aprendemanía es la conexión. Ven y únete a la revolución, donde la mente es la solución. Día con Aprendemanía. La IA con Aprendemanía. Evocando un paisaje desértico tipo almeriense y celebrando de esa manera el 96 cumpleaños de Clint Eastwood, damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis. Déjame que empiece, como es habitual, saludando al grupo de docentes del CEPA SPLA de Mallorca, con quienes llevo un par de sesiones de formación, y también al nuevo grupo de la Escuela de Organización Industrial, porque la primera edición funcionó muy bien y estamos con 2 nuevos grupos en la segunda edición. Mientras tanto, sigo experimentando con Codex, el sistema agéntico de OpenAI, y sigo alucinando con el potencial que tiene para realizar tareas complejas en una interfaz relativamente fácil de comprender y de manejar. A ver si me da tiempo a traer un episodio sobre Codex antes de que yo me vaya de vacaciones, lo que sucederá en agosto, no como otros profes que cierran en junio y comienzan sus 4 meses de vacaciones. Ánimo, que ya falta poco. Hoy vamos a hacer un repaso rápido al evento Google I/O 2026, que básicamente ha dejado claro hacia dónde esta empresa enfoca todo esto de la IA. Para comenzar, Google ha presentado Gemini 3.5 Flash, un modelo mucho más rápido y potente, el cual ya se puede probar en su web. Y también ha introducido Gemini Omni, que permite generar y editar vídeo mediante lenguaje natural. Aún no está disponible para cuentas gratuitas, pero hay muchos ejemplos de vídeos de gran calidad en YouTube y muchas otras redes sociales. Con este editor Omni podemos imaginar aplicaciones educativas muy interesantes, por ejemplo, simulaciones históricas, vídeos científicos personalizados o pequeñas escenas para explicar conceptos complejos, sin necesidad de saber edición de vídeo. Cada vez hace falta menos técnica porque de esa parte ya se va a encargar la IA, dejándonos a nosotros desarrollar nuestras ideas. Otra de las novedades es Gemini Spark, un agente que no solo responde preguntas como los chatbots habituales, sino que puede actuar por nosotros, organizar las tareas, conectar aplicaciones o gestionar información de forma continua. Es el equivalente de Codex de OpenAI o a Claude Cowork de Anthropic. Esto abre un debate muy interesante para el mundo del trabajo y también, por supuesto, en educación, porque nos estamos dirigiendo hacia un escenario donde tanto los estudiantes como los docentes vamos a trabajar acompañados por agentes de IA, que van a hacer gran parte del trabajo organizativo y rutinario. El nuevo rol docente nos lleva a aprender a supervisar estos agentes, revisar sus acciones y tomar decisiones con criterio. Y luego, por supuesto, enseñárselo a los estudiantes. También me ha parecido relevante cómo Google está convirtiendo la búsqueda en algo cada vez más conversacional. Las personas ya no escriben palabras sueltas, sino preguntas completas, haciendo uso de la voz, incluso de imágenes. Vamos a tener menos que buscar estas palabras clave y formular buenas preguntas. Y luego, por supuesto, contrastar estas respuestas y dialogar con los sistemas de IA para perfeccionarlas. También, de nuevo, los profes tenemos que enseñar estas habilidades a los estudiantes. O bueno, a diseñar agentes que les enseñen a nuestros estudiantes, ¿no? Otra noticia curiosa es la expansión de herramientas de voz en Gmail, Talks y Keep. Ahora puedes literalmente pensar en voz alta y la IA va a organizar tus ideas, redactar los textos y resumir esta información. Este avance nos puede ayudar a preparar nuestros materiales educativos, pero también puede servir de utilidad para el alumnado con dificultades de escritura, con dislexia o con problemas de organización, porque muchas veces el problema no es tener estas ideas, sino transformarlas de forma correcta en un texto estructurado. Una última novedad interesante es Stitch, una herramienta de Google Labs pensada para diseñar interfaces sin tener conocimientos técnicos de diseño o de programación. La idea detrás de esto es que podamos describir qué tipo de aplicación queremos crear, como los artefactos de Gemini, qué objetivos tienen, qué sensación queremos transmitir al usuario, y la IA nos va a ayudar a convertir esta intención en una interfaz visual y funcional. Y en educación, evidentemente, esto puede ser muy útil para que nosotros o los estudiantes podamos diseñar prototipos de aplicaciones, de páginas web, paneles interactivos o cualquier tipo de recurso digital, sin quedarnos bloqueados de nuevo con la parte técnica. Stitch nos va a ayudar a visualizar estas ideas de forma rápida.
Y cierro con una reflexión que viene siendo recurrente en este podcast. Cada vez hay más herramientas de IA que están dejando de ser herramientas para convertirse en sistemas que van a colaborar activamente con nosotros. Ya no solamente generan texto o imágenes, sino que además organizan, anticipan, planean, conectan información y empiezan a actuar bajo nuestra supervisión. En educación esto va a obligarnos a repensar muchas cosas, sobre todo qué tareas siguen teniendo sentido, qué capacidades humanas queremos potenciar y cómo evitar que la comodidad tecnológica nos lleve hacia una descarga cognitiva o una rendición cognitiva, como ya hemos hablado en episodios anteriores. Y ahora vamos a ver cómo podemos crear cómics con las presentaciones de NotebookLM. Hubo un profe sin descansar, 1000 tareas por terminar, papeles sobre el escritorio y un cansancio casi diario. Cada noche frente al portal de correos sin contestar, hasta que oyó una verdad. La IA puede ayudar y entendió con claridad que también debía vivir. Hace ya bastante tiempo que los cómics han dejado de ser simplemente un entretenimiento para convertirse en una herramienta educativa potente, porque muchos estudiantes conectan antes con una historia visual llena de personajes y viñetas que con una página de texto denso llena de conceptos y definiciones. Durante los últimos meses hemos visto aparecer algunas herramientas capaces de generar estos cómics. Algunas daban resultados curiosos, otras un poco caóticos y otras tenían limitaciones importantes. Pero la llegada de las presentaciones de NotebookLM ha cambiado este panorama. El proceso comienza, como siempre, creando un cuaderno y añadiendo fuentes. Puede ser un PDF, unos apuntes, un artículo, una web o prácticamente cualquier documento. Por cierto, que hace poco me di cuenta que también se pueden cargar vídeos directamente, hasta cierto tamaño, y podemos trabajar con la transcripción automática. Pero volvamos a los cómics. Imagina que queremos crear un cómic educativo sobre la historia de la Odisea y de Ulises. Podemos subir el material, marcar la fuente y dejar que NotebookLM haga magia. Y hay diferentes formas de hacerlo. La más rápida consiste en seleccionar directamente el documento y pedirle que genere una presentación con el estilo de cómic que más nos guste. Pero el problema es que entonces la IA decide sola qué contenidos considera relevantes y a veces se inventa caminos narrativos un poco extraños. Por eso yo recomiendo un método un poco más controlable. Lo primero que hacemos es pedirle a NotebookLM un resumen de la fuente que hemos añadido. Un resumen guiado, evidentemente, guiado por nosotros, no cualquier cosa. Por ejemplo, podemos utilizar un prompt del tipo: actúa como profesor de lengua y literatura en educación secundaria en España. A partir del documento marcado, redacta un breve resumen que contenga los principales acontecimientos de la Odisea, principalmente la parte que cuenta las aventuras de Ulises. Notebook nos va a generar el resumen, lo revisamos, hacemos los cambios o ajustes que queramos y cuando estemos satisfechos guardamos este texto como nota y lo convertimos en una fuente dentro del cuaderno. Es decir, hemos transformado un documento largo y desordenado en un material mucho más limpio y controlado por nosotros que pasamos de nuevo a la columna de las fuentes y que nos va a servir de base para el cómic. Una vez tengamos esta fuente preparada, llega la parte más divertida, que es crear la presentación con estilo de cómic. Dentro del estudio de NotebookLM podemos personalizar el formato y escribir instrucciones detalladas sobre el estilo visual que deseemos. Y aquí está realmente el secreto de obtener buen resultado. Porque no basta con indicar haz un cómic, sino que cuanto más describamos el estilo visual, mejor será el resultado. Por ejemplo, podemos pedir algo como esto. Usa lenguaje visual de cómic, viñetas encuadradas, bocadillos de texto y tipografía tipo Comic Sans. Todos los textos en mayúsculas. Estilo visual de película de animación Pixar. Y NotebookLM va a generar una presentación completa con ilustraciones coherentes siguiendo nuestro estilo. Podemos experimentar muchísimo, como pedir un estilo de Disney o de los Simpson, estilo de Tintín, superhéroes de Marvel, o algo un poco diferente como estilo de acuarela o un manuscrito medieval, cerámica griega clásica o incluso estilos mucho más raros y específicos. De hecho, esto es una de las cosas más divertidas porque probar a mezclar estilos concretos es muy divertido a ver qué pasa. Podéis ver alguno de estos cómics en los enlaces que os voy a dejar en las notas del programa.
Pero bueno, tampoco pensemos que esto es perfecto. La generación de presentaciones tarda bastantes, a veces entre 10 y 15 minutos. Y en ocasiones falla directamente porque estos servicios suelen saturarse bastante. Y tenemos que empezar de nuevo. Por lo que os recomiendo guardar el prompt personalizado que hayáis usado temporalmente hasta que completéis la presentación. El segundo problema es que el formato es siempre horizontal, el estándar de las presentaciones. Yo he intentado hacer algún truco y cambiarlo a formato vertical con instrucciones personalizadas, pero sin resultados que puedan ser repetibles y confiables. Además, nos podemos encontrar con el problema habitual de las herramientas generativas, y es que el resultado puede ser visualmente espectacular, pero pedagógicamente regular. Es decir, el cómic puede quedar precioso y al mismo tiempo explicar mal el contenido, y por eso hay que revisarlo y corregirlo. La clave no es delegar completamente el trabajo en la IA, sino usarla como acelerador creativo o como palanca. La IA nos ayuda a construir materiales más rápido, pero seguimos necesitando criterio docente para revisar, corregir y adaptar. La verdad es que este procedimiento de generación de cómics tiene muchísimo potencial educativo, sobre todo para crear materiales visuales rápidos, introducir contenidos de forma atractiva e incluso podemos pedir a los estudiantes que generen sus propios cómics sobre temas históricos, científicos o literarios. Recordad que tienen que ser mayores de 14 para empezar a utilizar NotebookLM. Cierro ya que hace mucho calor y me quiero dar un bañito en la piscina. Que lo de ser autónomo también tiene algunas ventajas. Si usáis NotebookLM para crear cómics educativos o conocéis otras herramientas parecidas, nos gustaría que nos lo contarais en los comentarios o en las redes sociales, en las del podcast o en las del Profesor Productivo. Pues Guillermo, después de escuchar tu episodio ha quedado claro el título: cómo trabajar con inteligencia y proteger tu paciencia. Y a los maestros y maestras, pues sí, ¿qué pasa? Nos vamos de vacaciones, que es junio. Nos escuchamos la próxima semana, Guillermo. Un lujazo tenerte aquí. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Esto se acaba, así que vámonos un ratito con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... El que ha tirado esto tiene mala puntería, muchachos. Artie, ¿qué te parece esto? Señor Daddy-O. ¡Daddy-O! 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 ¿Han terminado ya? Estupendo. Celebro que se hayan desahogado. Mi nombre es Daddy, señor Daddy. La pronunciación es algo muy importante. Sentiría no hacerle caso al que no sepa pronunciar mi nombre. Yo también, profe. Señor Daddy. Sí, claro. Dígalo. Y quítese la gorra cuando esté en clase. Se trataba de Semilla de Maldad, película dirigida por Richard Brooks en 1955. El ganador de esta semana es Guillermo Galey, de Alicante, que se va a llevar a casa el libro NotebookLM para profesores de Guillermo Antón. Enhorabuena, Guillermo. Y para esta semana... ¿Es posible que exista algo sagrado para los reconocidos agnósticos? Sí. La inteligencia del individuo. En una mente infantil que es capaz de aprenderse la tabla de multiplicar, hay más santidad que en todos sus gritos de amén, de bendito sea y de hosana. Una idea es un monumento muy superior a una catedral. Y los progresos en los conocimientos del hombre es un milagro mayor que el de convertir a los diablos en serpientes o el de separar las aguas. Pero veamos, ¿hemos de renunciar a todo progreso porque el señor Brady nos atemoriza con una fábula?
Caballeros, el progreso nunca ha sido una ganga, hay que pagar por él. A veces me imagino a un hombre sentado detrás de un mostrador diciendo, de acuerdo, le concedo a usted el teléfono, pero perderá su intimidad y el encanto de la distancia. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal uno de estos dos libros, ChatGPT para profesores o Notebook LM para profesores, los dos de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en YouTube. Recordad que si la montaña viene hacia vosotros, corred, porque no es un milagro. Repito, no es un milagro. Moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. ¡Adiós! Is